Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Gracias por estar al otro lado y os damos la bienvenida a un nuevo directo de Mindalia.com en multiplataforma. Recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo, como siempre, y a través de multiplataforma. Estamos saliendo por YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odysee, Vaughan Live y otros canales. Bueno, pues en esta ocasión nos acompaña Irene Ochoa y vamos a tener una entrevista titulada ¿Por qué elegir ser medium? Irene Ochoa, os cuento un poquito más sobre ella antes de darle paso, realiza consultas presenciales y online como sanadora, medium y tarotista. A los 20 años se formó en polaridad y esto es lo que más le ha ayudado en su desarrollo como medium. Bueno, pues vamos a responder en esta entrevista algunas preguntas como si esto de la mediunidad es para todos y para todas, si se puede aprender y cuál ha sido la experiencia de nuestra querida invitada. Así que con esto le vamos a dar paso para que ella misma ya nos cuente. Hola Irene querida, ¿cómo estás? Hola Elena, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues nosotros también, un verdadero placer. Así que, bueno, Irene, como comentaba con la audiencia, me encantaría empezar por el tema de cómo surgió todo esto, ¿no? Que siempre es bonito que nos cuentes. Yo sé que fue desde la niñez y la adolescencia, así que cuéntanos un poquito cómo comenzó este don en ti. Pues mira, yo siempre digo una frase que para el marketing queda muy bien y queda muy bonita, que es, yo tengo la enorme suerte de descender de familia de brujas, porque queda así, como frase queda bonito. Esto me viene de familia. Entonces hay un patrón que se repite en la familia de mi madre, que es cada segunda hija de todas las generaciones, pues traemos un don, una capacidad más abierta, más despierta que otras personas. Tengo claro a día de hoy que todo el mundo puede tenerlo, pero pues por lo que sea lo traemos más fácil a desarrollar. Pero bueno, quitando la frase así que queda bonito, también es algo que tú eliges si lo quieres desarrollar o no lo quieres desarrollar. Yo en estos momentos, hace 4 años que tengo una consulta presencial, yo soy de La Roda, de Albacete, y bueno, pues al final la vida poco a poco me ha ido llevando a esto. Entonces, ya que me cuentas cómo me ha venido, pues te explico. ¿Por qué elegí el título de esta charla, esta entrevista contigo, de por qué elegir ser medium? Porque hay mucha gente que viene a mi consulta, hay un porcentaje alto que realmente ha nacido con algo así, tiene una percepción, tiene algo y quiere saber qué hacer con ello. O sobre todo muchos papás, vienen muchos papás o con sus hijos o sin ellos, porque ven que el niño o la niña habla de ciertas cosas que no saben cómo gestionarlo y vienen y me lo dicen. Y la verdad es que tampoco tengo nada en particular que decirles ni tengo una fórmula, pero contando mi experiencia me he dado cuenta que ayuda a mucha gente a saber manejar o gestionar esto. Entonces, pues desde que tenía 3, 4 añitos, como los primeros recuerdos que puede tener cualquier persona, yo soy consciente que veo cosas que mucha gente pues no ve. Principalmente yo los llamo personas del otro lado. ¿Por qué los llamo personas del otro lado? Cuando las cosas las ubicas cuando eres adulto y una vez que investigas y sabes, pues sabes que son personas fallecidas, pero yo es que para mí los veía como personas normales, principalmente niños. No recuerdo haber tenido una infancia muy difícil, ni muy complicada, ni haber pasado miedo. De hecho, también era una niña muy individual porque no estaba sola, realmente no me encontraba sola, me encontraba acompañada. Y lo que más recuerdo es bailar. A mí me encanta el baile, cualquier tipo de baile, y lo que más recuerdo con estos niños y estas personas es el bailar. Entonces, te voy a ir contando cosas que me fueron marcando. Para mí era algo normal. Entonces llegó un día que no sé por qué, no sabría decirte, pues con 4 años, 5 años, muy pronto, que a alguien del colegio le dije que si veía eso y esa persona no, y además es que no recuerdo quién, pero sé que ese día ocurrió, me dijo que no. Y entonces fue como, ay, yo me consideré ahí muy astuta y dije, ay, va, que esto a lo mejor solo lo veo yo. Para mí no me generó ningún trauma ni nada de nada. Para mí fue normal, simplemente pues que empiezas a callarlo. Mi madre, la verdad es que a día de hoy siempre dice que yo he hablado de cosas muy raras, que recuerda verme bailar sola, pero dice, siempre estabas bailando. Pero bueno, como aunque ella no nació con esta capacidad, porque mi madre es la mayor,
fue su hermana, no nació con esta capacidad tan abierta, sí que tenía claro que esto existía y dijo, bueno, pues le habrá tocado, ¿no? Entonces, hay veces que dice que tampoco supo muy bien cómo llevarlo, pero bueno, pues me dejó dentro de mi fantasía. Y otra parte que yo también recuerdo muy bien de mi niñez, yo creo que alrededor de los 5 años, más o menos, el típico día que te vas con las mamás y al salir del colegio, pues un montón de niños, y yo noté algo de energía, o sea, yo me notaba que había crecido. Entonces, ahora de adulto entiendo que lo que es mi campo electromagnético se expandió, entonces yo me sentía que me había hecho grande de golpe. Y entonces me acuerdo de decirle a mi madre, mamá, ¿te has dado cuenta cómo acabo de crecer? Porque yo he crecido. Mi madre, la pobre, diría, sí, hija mía, sí, has crecido. Entonces esa sensación la he entendido ahora de adulta. Y como te comento, pues al final mi infancia, como cualquier niño, como cualquier niña, de forma muy, muy normal. De ahí ya pasamos a la preadolescencia. En la preadolescencia también hubo un acontecimiento muy importante en mi vida, que fue Hollywood. Yo creo que alrededor de los 11 años, más o menos, recuerdo, lo típico que había, que se cogían películas del videoclub y un montón de niños en el salón de una casa oscura, pues se veían las típicas películas de miedo. Ahí mi cabeza no entendió nada, porque empecé a ver cosas en las películas que era como, yo veo esto y lo que se ve en la película también lo voy a ver. Claro, la película era terror. Pasé de una cosa muy normal y muy natural en mi vida a darme un pánico imposible y no querer saber nada de esto porque pensaba que iba a ver lo que veía siempre más lo que veía en las películas. Y la verdad es que recuerdo que lo pasé mal. Tampoco se lo dije a nadie. O sea, fue algo que de alguna manera yo intenté gestionarlo como pude y lo cerré totalmente. O sea, fue algo que fue no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero absolutamente nada de este tema y con mucho miedo. Y durante todo ese periodo, que fueron bastantes años, lo único que no perdí fue lo que hoy en día pues, se conoce como sensación de presencia, o sea, la sensación que tienes cuando estás en la cola del banco o en la cola del supermercado, que alguien como que lo tienes atrás y te está invadiendo el metro cuadrado y lo tienes muy cerca, pues esa sensación no la he perdido nunca. Pero bueno, digamos que lo tenía controlado. Era una cosa que, vale, sé que estás ahí, pero no quiero saber nada más. Y bueno, pues así pasó la adolescencia, con esto completamente cerrado. También recuerdo un día con 13 años que tenía claramente que había alguien en la habitación y yo era, por Dios, a mí yo no quiero ver nada. Y es cierto, o sea, a lo largo de los años me he dado cuenta que el poder lo tienes tú y que mientras tengas miedo, pues no vas a ver nada. Entonces yo tuve esa decisión de no quiero ver nada y estuve sin ver nada un montón de años. Siguió avanzando la vida y a los 16 años yo tengo claro que quiero masajista. Y empiezo a darles la lata a mis padres que quiero masajista, que apuntarme, que bueno, hasta el punto de que me tuvieron que quitar del instituto para apuntarme a eso. Además, sabía con qué persona, en qué lugar, en la capital, aquí cerca a unos 30 minutos de donde yo vivo, y allí llegué. No llevaba ni 2 clases cuando este señor, que digamos que también tenía su percepción, no era casualidad que la vida me llevara hasta allí, pues se dio cuenta que aquí pasaba algo. Como era menor de edad, me dijo, dile a tus padres que vengan. Bueno, pues mis padres me acompañaron y así de claro se lo dijo, la niña tiene algo en las manos. Lo podemos potenciar o lo podemos dejar donde está. También dijo, es raro tener una alumna tan joven. Lo normal es a partir de 20, 30 años. Dice, sí que tengo alumnos jóvenes, pero tan joven y tan claro que quiere hacer esto, no había tenido nadie nada así. Y mis padres dijeron, ella ha querido, tú verás lo que haces con ella. Entonces, ahí tuve mis primeros contactos con lo que es la energía del cuerpo. Esta persona, aparte de enseñarme lo que eran los músculos, los huesos, las articulaciones y el masajear, me enseñó lo que era la energía del cuerpo. Él me decía, toca aquí, toca allí. Y bueno, pues ahí fui yo aprendiendo que se podía tocar algo más que me resultaba sumamente fácil percibirlo. Entonces él me iba diciendo, quédate con esto, quédate con esta sensación, cómo cambia. Y bueno, pues ahí me quedé yo con esas cosas. La vida, como siempre, pues te lleva por otros sitios y cuando cumplí 22 años, pues decido realizar con esta misma persona, este señor se llama José Joaquín, hacer un curso de polaridad. Ahí sí que con respecto a la mediunidad para mí hubo un antes y un después.
voy a un curso de polaridad. La polaridad es una técnica energética que yo siempre digo que es primo hermano del Reiki, porque el Reiki es muy conocido, entonces, pues, por equipararlo para quien no lo conozca. Ahí sencillamente era aprender a visualizar el campo electromagnético de las personas, el aura, y trabajar la energía de las personas sin tocar, o sea, ya a más distancia. Vale, pues allí que me voy. Primero te hacen ejercicios y demás hasta que se pone una persona cerca de una pared para que los demás visualizáramos. Me quedo ahí mirando un poco y claro, empiezo a ver el campo electromagnético. Ahí me di cuenta que yo no estaba aprendiendo a verlo, yo estaba recordando que lo veía, porque la frase fue, que el aura es eso, pero si eso lo llevo viendo yo toda la vida, no sabes si es un efecto óptico, si son tus ojos, porque hay veces que es cosa de un segundo, lo ves y ahora no lo ves. La verdad es que fue mi primer curso de 8 años consecutivos que hice esa formación. No es que aprendiera a lo mejor nada nuevo, pero sí que perfeccioné mucho ese tema, porque digamos que ha sido la técnica que a mí más me ha ayudado. Entonces yo ahí me di cuenta que aparte de ver el campo electromagnético de las personas, podía ver el campo electromagnético de los fallecidos, de esas otras personas del otro lado que yo siempre he visto, que yo siempre he notado. Entonces ahí empecé a decidir, o sea, yo considero que ese querer cerrar y no querer saber nada durante la adolescencia para mí no fue negativo, porque luego lo fui abriendo poco a poco. Al final esto es un entrenamiento, como cualquier disciplina deportiva. Entonces eso me ha ayudado a día de hoy como a tener un botón de on y botón de off, porque sé cómo cerrarlo al completo y sé cuándo puedo permitir ver todo este tipo de cosas. Entonces me di cuenta que veía auras de fallecidos. Bueno, pues era como si me gusta el color, me gusta la forma y parece que lo veo majete, pues vamos a abrir un poquito más, ¿no? Y ahí empecé a dar paso, no es dar un permiso, como decir, venga, pues vamos a empezar a ver qué es lo que veo y a ir perdiéndole el miedo, ese miedo que tuve durante la adolescencia. Y ya ahí, digamos que ya no lo dejé, ya dediqué, pues desde entonces hasta ahora, a seguir investigando. A mí esto siempre me ha gustado investigar, siempre me ha gustado conocer a otras personas que les pasa esto, porque nos unen las similitudes. El ver que, yo percibo así, pues esta otra persona percibe igual. Entonces, pues he ido a cursos, he ido a congresos, he ido a formaciones, he visto infinidad de conferencias en YouTube y al final te vas haciendo con tu técnica propia. Entonces, ¿qué pasó? Pues que lo típico, yo tenía una consulta, una habitación en casa con una camilla, porque yo estudié quiromasaje y osteopatía, y digamos que yo tenía mi trabajo y eso lo hacía pues de modo extra. Entonces, en el momento en que yo perfeccioné esta técnica, yo a la gente ya le quería hablar de bloqueos energéticos, le quería hablar de su padre, de su abuelo y un poco así de aquella manera. Entonces empecé a perder clientela porque hace 20 años no era como ahora. O sea, tú ahora a cualquier persona le hablas de que tiene un bloqueo energético y que quizás sería bueno equilibrar la energía para ayudar a una dolencia, a un episodio de su vida, y más o menos ya hay conciencia, se entiende, pero hace 20 años eso no se entendía, la gente me miraba muy raro, pero bueno, digamos que a mí que me miren raro no me miren raro es algo que tampoco me ha preocupado mucho y bueno, pues yo seguí un poquito por ahí. La vida me llevó por otra cosa, me hice empresaria de otra cosa totalmente distinta, a pesar de que nunca dejé de investigar sobre estos temas, ni ya cerré nada con respecto a esto, hasta hace 4 años que dije, mira, yo me quiero dedicar a lo mío y me decidí a abrir una consulta y me dedico exclusivamente a eso. O sea, mi tarjeta de visita, como bien ha dicho Elena, pone sanadora, medium y tarotista. Muchísimas gracias por contarnos tu fantástica experiencia, además con tanta naturalidad, Irene, y con tanto detalle, maravilloso. Así las personas pueden ir viendo si les han ocurrido cosas similares y demás. Y ahora sí vamos a la pregunta que nos trae hoy también al directo. ¿Por qué elegir ser medium? Pues porque al final, vamos a ver, cuando te he comentado antes que hay un porcentaje muy alto de las personas que vienen a mi consulta y no vienen a una sesión de medium, no vienen a una tirada de tarot, vienen
a consultar qué hacen con ello, porque no saben qué hacer con ello. Es cierto que un medium no es un terapeuta, pero tener una sesión con un medium resulta terapéutica. Realmente sientes que ayudas a las personas que vienes. Puedes ayudar en acompañar a alguien en un duelo. Hay veces que puedes tranquilizar. Hay personas que simplemente el hecho de saber que su ser querido está bien les reconforta. Y también es una manera de, como tú decías, de dar naturalidad a este campo. O sea, no es algo exclusivamente un privilegio de unos poquitos. Es cierto que hay personas como yo que nacemos con esto más abierto, pero que cualquier persona lo podría desarrollar, porque he conocido mucha gente así, que por curiosidad han hecho un curso y han descubierto todo un mundo que al final es parte de esta vida. Vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y es una parte más. Entonces, es una manera de ver la muerte de una forma distinta, como realmente lo es, y es una forma de ayudar a otros. Y hay veces que me dice la gente, sí, pero ¿y a mí de qué me sirve? Pues a lo mejor ahora mismo no te hace falta, pero pasas por un trámite de que te falta alguien en tu familia o tienes que vivir la enfermedad de un ser querido y lo vas a vivir de forma muy distinta. Si tienes una cita con un medium o una sesión con un medium. Por eso, en mi familia, la verdad es que profesionalmente he sido la única que he decidido dedicarme a esto. Pero bueno, hay veces que digo, hay que ser muy valiente, pero también hay gente que viene y yo le digo, esto es como el que tiene una capacidad muy buena para tocar el piano y decide no ser pianista. Puedes decidir ser medio y está bien, y puedes decidir no serlo y también está bien. O sea, que alguien nazca con esto no significa que tengas la obligación, pero al final te das cuenta que te reconforta mucho y sobre todo que puedes ayudar a muchas personas. Claro, por supuesto. Pues gracias por animar, porque desde luego que así es. Comentabas también que la verdad que sí es algo que puede desarrollar todo el mundo, ¿no? Que no solo es para unos pocos. ¿Por qué crees, Irene, que hay personas que traen esta capacidad más abierta que otras? Pues la verdad, mira, sinceramente, no tengo respuesta a esa pregunta. Me lo he pensado muchas veces, pero no tengo. Sí es cierto que a mí me viene de familia, pero hay otras personas que vienen y me cuentan, o bueno, o escucho, y no es algo que venga por un tema de herencia familiar, como es mi caso, pero tienen esa percepción. Pero yo esto lo equiparo siempre, pongo de ejemplo a mi sobrina Inés, porque la quiero con locura. Mi sobrina está a punto de cumplir 10 años. Pues me encantaría, porque me lo he llevado a casa, que vierais qué cuadros dibuja. O sea, lleva 5 años yendo a clases de pintura. ¿Por qué? Porque ha nacido con ese don natural, innato, de poder dibujar. Entonces, como es algo que a la niña le gusta tanto, pues ya te digo, desde hace 4 o 5 años va a pintura para perfeccionar esa técnica y para cada vez ir haciéndolo mejor. Entonces, con la mediunidad pasa exactamente igual. Hay personas que creen que yo es que nazco, a ver, que lo diga bien, que me trabo. Tengo de nacimiento esta capacidad, pues ya está. La verdad es que esto conmigo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Va cambiando, vas entrenando, vas aprendiendo cosas nuevas, las vas incluyendo, vas mezclando. Entonces, llega un punto que todo junto te ayuda. Entonces, me he dado cuenta que hay personas que, a pesar de no nacer con nada de esto, se apuntan a formaciones, porque yo he hecho infinidad de formaciones como alumna. Y me he dado cuenta que hay gente que se apunta por casualidad. Y es como el ir a clases de pintura. Todo el mundo puede comprarse el material, todo el mundo puede buscar un profesor o profesora de pintura y aprender a dibujar. Lo puedo hacer mejor o lo puedo hacer peor. Yo, la verdad es que el don de la pintura no lo tengo, y es muy probable que por muchos años de cursos que dé de pintura no llegue a dibujar como lo hace mi sobrina con simplemente 10 años. Pero sí podría perfeccionarlo. Pues esto pasa igual. Las personas que lo traemos más innato, pues es más fácil. Y las personas que quizá pues aprenden por una curiosidad o porque quieren, les cuesta un poquito más. Y también he conocido a personas que no han tenido nunca una comunicación mediúnica, de golpe y porrazo se apuntan a un curso y desde la primera práctica se sorprenden de decir, pero ¿cómo me puede llegar toda esta información? Hay veces que es cuestión de sentarse.
Qué bueno lo que nos dices, Irene, qué ánimos nos da. Gracias mil. Bueno, y ahora sí, antes de pasar a preguntas del público, que decirte que ya hay bastantes, hay muchas personas participando en el chat deseando escuchar lo que vas a responder. Cuánto me Antes de alegro. eso, sí, a ver si podemos darles, Irene, unos tips o unas claves para comenzar a conectar un poquito más con este don que podemos desarrollar todas las personas. Primero de todo, importantísimo, además es algo que yo escucho muchísimo a Paloma Navarrete y ella siempre dice que mientras tengas miedo no vas a percibir tanto como se podría percibir. Yo tengo claro que ocurre todo en el aquí y en el ahora, no sé si son distintos planos, no sé si son distintas dimensiones, pero ocurren. Entonces hay que perderle el miedo. Cuando yo suelo decir soy medium, gente que conoces nueva o en alguna reunión, la primera pregunta que todo el mundo me dice es, ay, ¿no te da miedo? Digo, no, si es que para mí es algo muy normal. Entonces, cuanto más natural lo veas, más fácil es que puedas percibir. Luego también estudié el curso Zen con Susan Powell. A mí me encantaba la actitud que tenía Susan, que era como un niño. Hay que tener la mente de un niño. Hay que abrirse a la posibilidad de que puede pasar. No meter la mente. Yo hay veces que viene una persona a una consulta y yo arranco y digo, mira, voy a arrancar sin filtro. Voy a soltar todo lo que tengo en la cabeza. Y luego ya lo ordenamos. Porque en el momento en que meto la cabeza, mi razón quiere buscarle una explicación a todo. Y es que no tiene explicación a veces, simplemente ocurre y de una forma muy normal, o sea que no hay que entrar en trance, no hay que hacer grandes meditaciones, simplemente es, me abro a la posibilidad, pierdo el miedo y dejo que ocurra. Y a ver qué pasa, me siento delante de alguien y digo, venga, voy a intentar darte algún dato. Y en cuanto la otra persona te confirma que sí, es como intentar encestar y en cuanto llega y se cuela el balón en la canasta, te da un subidón de adrenalina que dices, no puede ser, lo he conseguido. Pues es más o menos parecida, la sensación es parecida. Ujú. Bueno, genial. Pues no sé si nos puedes decir alguna cosita más o ya estaría entonces. Pues no sé. Ahora mismo me pillas así. Algo a lo mejor que me haya... Bueno, a mí me gustaría aclarar una cosa, que todo lo que cuento es en base a mi experiencia, a lo que he vivido a lo largo de los años y que tampoco significa que todo sea así. Yo siempre digo que las cosas quizás hay que comprobarlo por uno mismo y que hay veces que a lo mejor escuchas hablar a otro medium y te está contando la historia de otra forma y es muy probable que estemos hablando de lo mismo. Lo que pasa que, claro, yo lo paso por mi filtro y ese otro medium lo pasa por el suyo, como es una cosa normal. Pero que al final, bueno, pues a lo largo de mi experiencia, a lo largo de los años de lo que yo he investigado, he llegado a estas conclusiones y así más o menos es como lo cuento. Ujú. Vale, fantástico. Sí, sí, totalmente. Bien dicho eso también, porque es importante, Irene, siempre hablar desde nuestra experiencia y comentarlo también. Así que genial, como te decía, el chat está que arde, así que vamos a pasar en breves a preguntas ya. Pero antes me encantaría que nos contases un poquito más sobre los servicios que ofreces, Irene. Yo voy a recordar antes de nada a la audiencia que las redes sociales de Irene van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí es donde siempre podéis encontrar las redes sociales de nuestras invitadas, nuestros invitados, también por supuesto en diferidos y las personas que lo estéis viendo después. Así que bueno, ahora sí, Irene, ¿nos puedes hablar un poquito de tus consultas privadas y de ese retiro que tienes preparado? Pues, como hemos dicho ya a lo largo de la entrevista, hace 4 años que decidí abrir una consulta presencial en La Roda, Albacete, para aquellas personas que sois de España, más que nada porque es un pueblo muy conocido. Y principalmente me dedico eso, a la sanación, a la mediunidad y al tarot. Hay veces que las personas vienen buscando simplemente una de esas 3 cosas, pero la gran mayoría vienen a lo que yo llamo una sesión pupurri, a hacer un poquito de todo. Gracias a la pandemia, porque todo en pandemia no fue negativo, descubrí que todas estas cosas funcionan de forma online.
la verdad es que hasta la fecha no me había surgido esa necesidad, tampoco era algo que me lo había planteado y bueno, pues me he dado cuenta que la mediunidad por Zoom funciona exactamente igual. Entonces, bueno, pues gracias a la tecnología hoy en día, a las aplicaciones, a que también es muy fácil el tema de los pagos y demás, pues realizo sesiones de mediunidad y tarot de forma online. Igual puede ser exclusivamente una de ellas o hay veces que hay gente pues, que quiere mezclar, decir, bueno, pues quiero hacer alguna pregunta de tarot y ya de paso dime si te llega alguna información de algún ser querido mío y hacemos un poquito de mezcla. Ujú. Genial. Bueno, pues ahora sí vamos a esas preguntas. Entonces, si te parece, o tienes algo más que decirnos, que recordarnos. ¿Del retiro hablamos ahora o hablamos luego al finalizar? No, hablamos ahora, por eso te comentaba, Irene. Vale. Sí, sí, habla Vale, ahora, vale, sin problema. Hay perfecto. tiempo. Perfecto. Pues nada, contaros que estoy organizando un retiro para el 7, 8 y 9 de octubre a 40 kilómetros de Madrid para que tenga fácil acceso a todo el mundo. El retiro es de sanación y mediunidad, junto con mi compañera Mónica Gavara. Es un retiro vivencial, no es formativo. Sí que os vais a llevar herramientas, sobre todo para movilizar vuestra energía, para limpiar vuestra energía, para fluir, sobre todo para todo eso. ¿Por qué lo llamamos retiro de sanación y mediunidad? Pues porque Mónica y yo nos conocimos en formación como mediums y las dos somos medium, pero no vamos a hacer formación como medium. Vamos a hablar de lo que es la mediunidad, vamos a explicar todo este mundo que nos ha unido, vamos a hacer una demostración a todos los asistentes de lo que es una sesión grupal de mediunidad, pero no vamos a enseñar la mediunidad como tal. Y el resto del retiro vamos a movilizar la energía con herramientas y cómo cada uno puede movilizarla. La verdad es que en un entorno magnífico, como digo yo, es un sitio VIP, en un entorno natural buenísimo, que vamos a pasar allí 3 días y decir que nada, que cualquier información, como has comentado antes, en cualquier red social que pongas Irene Ochoa, os voy a aparecer por ahí. También estoy bajo el nombre de Maricosa, que es como se llama mi consulta, y cualquier pregunta, cualquier duda, vais a encontrar fácilmente mi teléfono o mi correo electrónico. Uh-huh. Genial, bueno, pues queda dicho entonces. Muchísimas gracias, Irene. Vamos ahora sí a esas preguntas. Bueno, antes de nada, recordar para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con el botón Super Chat, ¿vale? Con Mindalia, y ese botón hará que vuestra pregunta sea preferente, especialmente en días cuando hay tantas que sabéis que por tiempo es imposible pasar todas las preguntas, pero vamos a hacer lo posible como hacemos siempre. También os puedo recordar que en algún momento podéis, si queréis hacer una pregunta mucho a Irene y no ha podido entrar en el directo, tenéis la posibilidad de repetirla en la caja de comentarios en el vídeo en diferido, ¿sí? Y así Irene, si tiene un momentito, en algún momento, pues se puede pasar y responder, porque sabéis que las preguntas que se quedan en el chat es efímero y no se queda grabado. Así que ahora sí, voy a ello. La primera nos la hace Lila Martínez desde YouTube y nos dice: pregunta desde México, ¿es cierto que nuestros muertos están con nosotros? Y de ser así, ¿ellos nos pueden ayudar de alguna manera? Como hemos dicho antes, según lo que yo he entendido siempre y como yo lo vivo, hay una frase que dice Miquel Lizarralde, medium conocido internacionalmente, también de España, que nadie nace solo y nadie muere solo. Y lo tengo claro, o sea, lo tengo claro porque una de las formas que yo veo a los fallecidos es como la figura holográfica que se puede ver en una película, o no me gusta decirlo, pero la figura fantasmal. Entonces, digamos que continuamente yo lo veo. Entonces tengo claro que sí que nos acompañan. Siempre digo que nos pueden dar como impulsos. Hay veces que te levantas por la mañana y tienes más o menos un croquis hecho en tu cabeza, pues voy a ir al banco, voy a ir al supermercado, voy a echar gasoil, y por lo que sea van avanzando los acontecimientos y echas primero gasoil y luego vas al banco. Y te das cuenta que por haber cambiado ese orden, pues te has evitado un atasco, que hubo un accidente por la calle en la que tú ibas a pasar, o
o algo negativo. Yo pienso, en base a mi experiencia, que nos ayudan, nos dan impulsos, nos dan intuiciones, pero que no interfieren en nuestras decisiones, porque al final el libre albedrío es tuyo. Entonces sí es cierto que hay que prestar atención porque tengo claro que continuamente estamos recibiendo señales. Simplemente nos tenemos que parar a escuchar, porque al final la decisión es tuya. Entonces sí creo que siempre estamos acompañados. De hecho, conforme yo lo percibo, es que todos los planos, todas las dimensiones, estamos todos aquí en el ahora, lo que pasa que en distinta materia y estamos acompañados. Son nuestros ángeles de la guarda. Genial, pues muchísimas gracias. Y seguro que además esa pregunta contesta a un montón de personas, por lo cual es genial. Seguro. Vamos a la próxima. Esta vez nos dice Patricia Ramírez desde YouTube, nos dice: hola, soy Patti desde México, un abrazo a México, hay muchas personas siempre viéndonos desde México. Nos dice: en mis sueños sueño frecuentemente con seres fallecidos, familiares y conocidos, pero no me hablan, solo con ver sus rostros interpreto su lenguaje. ¿Entra en la mediumnidad? Totalmente, se llama mediunidad onírica, que de hecho es una de las que yo menos desarrollada tengo, porque lo que decíamos antes, la pregunta de antes, como yo los veo, creo que tampoco es algo que necesite mucha comunicación por ahí. Yo muchas veces veo a los fallecidos, pero la información la recibo por medio de imágenes en mi cabeza. Y como bien dice, las puedes interpretar. Hay veces que te hablan y otras veces no. Es como una comunicación telepática. También hay muchas personas que, como les da miedo el que se comuniquen mientras están despiertos, aprovechan los sueños. Entonces, yo rara vez recibo información por medio de los sueños. Sí que he tenido comunicaciones, me he despertado, he tenido claro que he tenido una comunicación mediúnica y es una comunicación mediúnica, pero no es la manera de comunicarme que yo más utilizo. Y también es muy común, me pasa, que consultantes, personas que vienen a la consulta o la noche anterior han soñado con su ser querido y es el que viene a comunicarse conmigo, o la misma noche de la consulta, esa noche sueñan con ese ser querido y suelen recibir algún mensaje, ya sea hablado o ya sea porque lo entienden. Es muy común que ocurra eso. Bueno, pues muchísimas gracias, porque también he escuchado de muchas personas que les ocurre esto. Así que también para todas esas personas ahí va esa respuesta tan clara de Irene. Y vamos a la próxima. Esta vez Diana nos saluda desde Ecuador, un saludo a Ecuador, y nos dice: yo también soy medium, pero esta vez nos cuenta su experiencia, Irene, para ver qué le podemos decir. Pero por miedo no he podido aceptar mi don. Estoy trabajando en aceptarme y sé que mi don es para el servicio, pero no sé cómo manejarlo. Bueno, ¿qué le diría? Voy a repetir un poco lo que he dicho antes. Mientras tengas miedo, del otro lado están esperando y están deseando, o sea, esa frase de que se les molesta, para nada, para nada. Están deseando comunicarse. La mayoría de las veces antes de una sesión vienen antes de que el consultante venga, incluso aunque el consultante no haya cogido la cita. Hay veces que 2 días antes viene una persona y 2 días después me llama el consultante y le digo: oye, ¿a ti te suena un señor así, así, así? ¿Por qué ha venido antes? Entonces, mientras tengas miedo, no vas a recibir de forma nítida la comunicación del otro lado. Y luego, todo pasa por algo. Entonces, es como sigue ahí, sobre todo sigue escuchando a otros. Busca conferencias, no sé, ahora gracias a YouTube puedes escuchar un montón de medios. Escucha a otros, porque vas a ir escuchando cosas que a los demás les ocurre, que tú te vas a dar cuenta que tú lo tienes. Y entonces vas a decir: ah, eso también me pasa a mí. Entonces lo vas viendo normal. Y cuando las cosas las vamos viendo normales, es cuando vamos perdiendo el miedo. Entonces es como que vamos quitando capas de una cebolla y te vas abriendo a esa capacidad, y poco a poco va a pasar. Y el día que menos lo esperes,
va a ser así como un clic, como lo de ver y no ver el aura, va a ser como un clic y de hecho te van a encajar muchas piezas. O sea, yo hay formaciones y cosas que a lo mejor no las he hecho ahora, las hice hace 5 años y ahora me pasa algo en consulta y es como, ¡ay! Ahora lo entiendo. Entonces, volvemos a lo de antes, hay que estar atento, hay que estar abierto con los ojos del alma, sobre todo muy abierto, y escuchar qué va a ocurrir. Y si tienes que ser medium, vas a ser medium, te lo puedo garantizar, porque a mí la vida me ha llevado y aquí estoy. Ujú. Bueno, muchísimas gracias también por esas palabras, seguro que les son útiles. Y vamos a la próxima. Esta vez nos hace una pregunta Manola Medina, a la que mando un fuerte abrazo. Manola siempre está al otro lado, por lo menos cuando estoy yo en estas horas. Nos dice desde YouTube, pregunta desde México. ¿Hay energías con las que conectas que ya están encarnadas? Curiosa pregunta, buena. Uf, curiosa pregunta que yo también me hago. Yo leo muchísimo a Michael Newton, que habla de este tipo de cosas, de que hay almas que evolucionan por medio de encarnar y siguen en el otro plano y puede ser así. Digamos que he tenido únicamente una experiencia así en consulta. 4 años de consulta son muchas consultas, solo he tenido una vez. Y digamos que lo que yo interpreté ahí, porque al final es mi interpretación, fue esto, aparte de para la consultante, ha sido para mí, porque yo también he tenido esa duda. La consultante quería saber de una persona, normalmente yo espero a quien quiere venir, pero hay veces que hay consultantes que quieren una persona en particular y bueno, pues al final esta consultante es amiga mía, coincido muchas veces con ella y ella siempre me hablaba de alguien que quería conectar. Y yo creo que esa persona, por de alguna forma, lo hizo posible para venir, pero ha tardado mucho tiempo. Y por la forma por la forma de recibir la información, la forma de comunicarse, ha sido la única ocasión que la comunicación del otro lado ha sido totalmente distinta a lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, pues por el tiempo que hacía que esta persona había fallecido, por ciertos datos que dio, hablando con la consultante, llegamos a la conclusión, ella y yo, que era muy probable, le dije, yo creo que este chico ya ha encarnado, pero no lo puedo garantizar. Fue una conclusión por lo que pasó y porque fue distinto y lo que te digo ya. Yo te recomiendo que leas a Michael Newton, más que nada para ubicar ese tema en tu cabeza, porque es una pregunta que yo también me hago muchas veces. Ujú. Bueno, pues estamos ya casi llegando al final, pero voy a pasarte otra preguntita que seguro que en 2 minutos podemos contestar, Irene. En este caso nos la hace Yolanda Jiménez desde Facebook y nos pregunta desde Colombia, un saludo a Colombia, nos dice: en estos tiempos se están volviendo a reactivar cosas extrañas en mi casa, como por ejemplo, encuentro algunas cosas más corridas del sitio donde normalmente son, cosas que se caen solas. ¿Esto tiene que ver con alguien que se quiere comunicar conmigo o qué puede ser? Muchas gracias. Bueno, puede que sí y puede que no, ¿vale? Hay veces que sí, hay veces que del otro lado se quieren comunicar y de alguna manera se manifiestan de forma material, digamos, ¿no? Con algún ruido, con algún sonido, encendiendo, apagando la televisión. Pero claro, con eso que me cuenta tampoco puedo sacar así una conclusión, pero hay veces que hay que ver un poco en qué momento personal está viviendo o está pasando Yolanda, porque hay veces que estos tipos de efectos, bueno, habréis oído a otros medios que se llaman poltergeist, muchas veces lo provoca la propia energía del hogar, porque a lo mejor se está viviendo un momento muy tenso o hay problemas y de alguna forma el campo electromagnético, o hay discusiones, hay veces que el campo electromagnético de las personas provocan este tipo de fenómenos en casa. Pero que sí, yo he visto muchas veces que es porque del otro lado se tienen que comunicar. Hay que buscar, para saber si se quieren comunicar, hay que buscar el enlace, ¿no? Si, por ejemplo, lo que se mueve es una fotografía de mi padre, mi madre que ha fallecido, o algo en particular, un ruido, un sonido,
característico de mi ser querido, a lo mejor sí, porque ellos siempre se van a comunicar de forma que tú puedas entender que son ellos. Cuando alguien viene a mi consulta, yo siempre digo, a mí no me vale decirte aquí una persona que te quiere mucho, que te dice que todo va a ir muy bien y que todo es fenomenal. No. Yo te tengo que dar datos concretos de si es tu padre, 4 cosas concretas de que es tu padre. Si es tu abuela, 4 cosas muy características que, para que tú digas, es que es mi abuela, no puede ser otra persona. Pues en este caso igual, hay que buscar ese enlace. Hay que buscar si quizás las cosas que pasan en casa se podrían juntas enlazar con mi ser querido. Porque al final van a coger cosas que tú conozcas. Yo no te voy a contar cosas que le gustaban a tu abuela que tú no vayas a conocer. Entonces, con esto pasa igual. Y también ver qué momento personal estás pasando por si es eso lo que puede estar afectando a tu hogar. Porque la verdad es que desconocemos mucho la potencia de nuestra propia energía y puede provocar ese tipo de cosas. Genial, Irene, muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy claro y está muy bien esta pista que nos das de poder unir y hacer enlaces que puede ser, que se puede mover, ¿no? Incluso esto que nos comentas de nuestra energía, también gracias porque muy útil, también para muchas personas seguro. Así que como te comentaba, Irene, ya sí que estamos en el final de la entrevista. Yo decirte que la verdad que ha sido un placer esta entrevista contigo, ha sido muy interesante y muy agradable. Así que nada, decirte que cuando quieras sabes dónde estamos, sabes que puedes volver al canal con estos temas tan interesantes. Y bueno, te mando un abrazo de parte de todo el equipo y te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y de la audiencia, Irene. Nada, yo por mi parte que encantada, que se me ha hecho corto a pesar de los nervios, que bueno, que me encanta comunicar la mediunidad como algo muy normal, algo que me dice todo el mundo. Es que yo esto lo explico de forma muy llana, llano es una expresión muy española. Entonces, pues espero haberos acercado un poquito más la mediunidad, simplemente para que os abráis a esta posibilidad, porque todo el mundo puede ser medium, todo el mundo puede tener en algún momento de su vida una comunicación mediúnica y suele resultar más reconfortante que te pueda asustar o que te pueda dar miedo. Así es que, pues, que encantada de haber compartido este rato con vosotros y que gracias por haber estado aquí. Pues hago esas gracias extensibles a todas las personas que estáis al otro lado, que ya sabéis que sin vosotros, sin vosotras, no tendría sentido. Así que mil gracias por tanta participación en este directo y por estar siempre ahí. Os recuerdo que podéis compartir esta información para que se expanda, dejarnos un comentario de energía positiva o un me gusta si así lo sentís y por supuesto suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho, porque además sabéis que os van avisando de aquellos directos, aquellas conferencias o entrevistas que vamos a emitir y que coinciden con vuestros gustos anteriores. Así que con esto me despido, nos vemos pronto y un abrazo enorme.